El contenido profético de las apariciones de San Nicolás. En el año 2016 hubo un pronunciamiento sin precedentes en Argentina. El obispo de San Nicolás de los Arroyos decretó que las apariciones de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás eran de origen sobrenatural. Esto sucedió a 33 años del comienzo de los fenómenos. Es la primera aparición aprobada en Argentina y se une a otras dos apariciones en América Latina, que han sido aceptadas en las últimas décadas, las de Betania en Venezuela y las de Cuapa en Nicaragua. Las profecías y mensajes dramáticos que decían ser de la Virgen María advertían que el mundo está en grave peligro. La vidente es una mujer humilde llamada Gladys Quiroga de Mota y entre 1983 y 1990 recibió mensajes que advierten de castigos y dicen que la humanidad está en momentos muy dramáticos, pero ofrecen la esperanza de que lo que parece un triunfo del mal pronto se revertirá. No debemos dejar pasar por alto que esto que hizo el obispo va en contracorriente de lo que sucede en la Iglesia. El minimismo mariano lleva a las autoridades eclesiásticas a desacreditar e ignorar las apariciones, haciendo un juicio sumario de ellas y condenándolas como no sobrenaturales o simplemente considerar que no vale la pena siquiera hablar personalmente con el supuesto vidente, como ha pasado en muchos lados. La vidente Gladys Quiroga de Mota sigue recibiendo mensajes e inmediatamente después de la aprobación se liberaron a la opinión pública mensajes que estaban retenidos desde la década de los 90. Sin embargo, meses después se volvió a restringir la circulación de los nuevos mensajes. El fuerte contenido profético de los mensajes. Entre los mensajes, la Virgen apunta que la mayoría de la humanidad se ha dejado contaminar y como resultado, el mundo está bajo una advertencia. Los mensajes dados a Gladys Quiroga de Mota se encuentran entre los más fuertes que hayan sido aprobados por la Iglesia oficial y exhorta a los fieles a difundir la palabra del juicio justo de Dios. Es su deber de enseñar la justicia del Todopoderoso y bendito es el que aprende. Deben ser advertidos, hijos, la plaga es grande. En estos momentos toda la humanidad pende de un hilo. Mis hijos, la persona sin sentido está muerta, aunque con vida, porque no teme la justicia de Dios ni teme el cumplimiento de sus mandamientos. Quiere pasar por alto el hecho de que el día del Señor y su juicio llegarán. Dichosos los que temen el juicio de Dios. Estas son las horas, cuando la oración y las visitas al Santísimo deben ser especialmente ardientes. La humanidad está viviendo momentos muy dramáticos. Gladys dice que tuvo la visión del mundo en dos partes, con una de las partes que representando a aquellos cuyas almas están siendo destruidas, especialmente a través de una obsesión por la riqueza. Una gran parte del mundo está muy lejos de Dios, dijo la Virgen a Gladys en más de 1900 mensajes. Ellos van por delante en todo lo que es el materialismo y no avanzan en lo que es más importante, en el conocimiento de la palabra de Dios. Hija, la tierra está habitada, pero parece deshabitada. Una gran oscuridad se cierne sobre ella. Hay una advertencia de Dios al mundo. Los que se quedan en el Señor no tienen nada que temer, pero los que los niegan se condenan. 2/3 del mundo está perdido y la otra parte debe orar y reparar para que el Señor se apiade. Mi querida hija, hay oscuridad y pérdida en todo el mundo. Mis hijos, en las grandes ciudades del mundo, cultivan el ateísmo y la total indiferencia hacia Dios. El diablo quiere tener el dominio total sobre la tierra. Él quiere destruir. La tierra está en gran peligro. En lo que solo pueden denominarse como duras advertencias, la Virgen hizo hincapié en el materialismo y el orgullo en todas sus manifestaciones. No sean demasiado ambiciosos, debido a que querer mucho puede hacer que se olviden
que la única y verdadera ambición que deben tener es poder entrar en el reino de Dios. Traten de recordar esto siempre, ya que es la única cosa que importa al Señor. No todo es corrupto en el mundo, pero una gran parte lo es. Esta gran parte es la que debe ser renovada totalmente y completamente, ya que desprecian a Dios. Ellos son los enemigos de Dios. Ellos están siendo utilizados por el diablo con astucia y muy fríamente. Rompan los lazos con el mundo materialista en que viven y únanse al Señor. Reafirmando los mensajes de otros lugares, la Virgen le dijo a Gladys en 1988 que el arma que tiene la mayor influencia contra el mal es recitar el rosario. Y destacó que para aquellos que rezan no es un tiempo de angustia, sino de esperanza, paz y fortaleza. La venida del Señor es inminente, dice en un mensaje de 1988, y como dice la Escritura, nadie sabe el día ni la hora, pero va a ser, y ciertamente para esa hora el alma de los cristianos debe estar preparada. Estas son las horas en las que la oración debe ser ferviente. ¿No saben que la oración es un escudo contra el mal? No es que la humanidad está abandonada por Dios, sino que Dios es abandonado por la humanidad. Si bien no hay más detalles sobre lo que se entiende por una gran plaga, los mensajes de llamado a la purificación son abundantes en estas apariciones. Lo digo por todos mis hijos. Dios no quiere que os humilléis ante el enemigo, ni quiere que sean destruidos por él, sino que le hagan frente a él. No teman nada, porque el Señor va delante de cada batalla. No se acobarden, sean fuertes, porque tienen la presencia del Todopoderoso. Hija, el príncipe del mal derrama su veneno hoy con todas sus fuerzas, porque ve preocupado que su reinado se termina, su fin está cerca, poco le queda a él. Mi hija, el maligno triunfa ahora, es cierto, pero es una victoria que tendrá una duración breve. Date prisa porque el tiempo se está acabando. De una rifa. Qué terrible. CBN News informó que el templo satánico de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, está llevando a cabo una rifa cuyo premio es un aborto, además de ser parte de un ritual. Según la organización, el aborto es una experiencia espiritual diseñada para inspirar confianza y autoestima de acuerdo con las creencias religiosas del templo satánico. El procedimiento, también señalan, puede ser quirúrgico o medicinal, y el ganador puede traspasarlo a otra persona. Lo más increíble de todo es que el templo satánico afirma que la práctica es un ritual religioso y por lo tanto están ejerciendo su libertad religiosa. Además, el aborto es lamentablemente legal en el país. En un comunicado de prensa, el templo satánico dice que están protegidos por las leyes estatales de restauración de la libertad religiosa, que generalmente prohíben que el gobierno interfiera sustancialmente en el ejercicio religioso libre de una persona. Oremos por la conversión de estas personas y por este crimen contra la vida. Jesús, ten piedad de tus hijos. En la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, que los ortodoxos griegos llaman la fiesta de la Dormición, se producen dos milagros impresionantes en una isla griega. El primero se trata de serpientes que aparecen para venerar un ícono de la Madre de Dios, y el otro se trata de la segunda floración de lirios blancos frente a otro ícono de la Madre de Dios en la misma fecha y 3 meses después de haber sido cortados cuando ya estaban secos. En este video te voy a contar los dos milagros impresionantes que suceden anualmente en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen en dos pueblos de la isla griega de Cefalonia.
En el mar Jónico de Grecia se encuentra la isla de Cefalonia o Kefalonia, cuya actividad central es el turismo. Pero la historia cristiana de esta isla parece remontarse al apóstol San Pablo, que desembarcó en la isla de Melita luego de un accidente en el siglo I que se puede leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 28. San Pablo se quedó allí por 3 meses predicando y convirtiendo a sus habitantes. Desde la antigüedad se pensó que la isla de Melita era Malta. Sin embargo, estudios modernos están concluyendo que la isla Melita es la actual Cefalonia. Esto todavía está en discusión. ¿Y cuáles son los milagros que suceden en la fiesta de la Asunción en Cefalonia? Son 2, el de las serpientes y el de los lirios. Empecemos por el milagro de las serpientes. En la parte sureste de la isla hay un pueblo de nombre Marcopoulo, donde se alberga un ícono llamado Nuestra Señora de Fidus, que quiere decir serpiente en griego. La aparición de este ícono se debe a un milagro que no está asociado a las serpientes. Los aldeanos vieron un árbol en llamas en la ladera de una colina y fueron a ver qué sucedía. Y encontraron un ícono de la Virgen María apoyado en el tronco quemado del árbol. Pensando que era un hallazgo milagroso, lo llevaron a la iglesia del pueblo para su veneración. Sin embargo, el ícono desapareció al día siguiente y lo encontraron junto al árbol quemado. Lo llevaron nuevamente a la iglesia y al otro día desapareció nuevamente y volvieron a encontrarlo al lado del árbol quemado. Como esto sucedió 3 veces, los aldeanos se convencieron que el ícono no quería estar en la iglesia, sino que quería que se construyera una iglesia en el sitio del árbol quemado. Y con el tiempo se construyó al lado de esa iglesia un convento. ¿Y cómo se asocia el ícono a las serpientes? La zona era un lugar de fuerte actividad de los piratas sarracenos musulmanes que atacaban los poblados y las iglesias, robando lo que había de valor e incluso prendiéndole fuegos. En el convento vivían monjas. Ya habían sufrido varios robos y los sarracenos las habían amenazado que le prenderían fuego al monasterio la próxima vez. Y en el año 1705 sucedió un ataque de los musulmanes, y cuando las monjas divisaron los barcos piratas comenzaron a pedirle al ícono de la Madre de Dios que las convirtiera en serpientes para que pasaran desapercibidas y los sarracenos se alejaran del monasterio. Y entonces lo que sucedió fue que los sarracenos llegaron hasta la puerta del monasterio, vieron gran cantidad de serpientes y se marcharon. Y es así que el ícono adquirió el nombre de Nuestra Señora de las Serpientes. Y desde ahí comenzó el fenómeno que sigue hasta nuestros días. Luego de la fiesta de la Transfiguración, que los ortodoxos celebran el 6 de agosto, los habitantes del pueblo experimentan una invasión de serpientes que se arrastran por la iglesia y sus lugares aledaños, y que tiene su culmen el 15 de agosto. Preferentemente se las ve arrastrándose cerca del ícono de la Virgen de las Serpientes. Esto sucede progresivamente hasta el 15 de agosto, cuando los ortodoxos festejan la dormición de la Theotokos. Los fieles interpretan que las serpientes van a venerar el ícono de la Theotokos, conocida como Panagia Fidusa o Virgen de las Serpientes. Durante estos 10 días, las serpientes andan libremente por toda la iglesia y se muestran dóciles a los peregrinos que las toman con sus manos y no sufren ninguna picadura. Según la historia, las serpientes de la Virgen María no han aparecido 2 veces. La primera vez en 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial y la segunda en agosto de 1953 cuando Cefalonia sufrió un terremoto tremendamente destructivo. Por lo tanto, asocia la no aparición de las serpientes en esas fechas a un mal augurio. Este fenómeno que se produce en Marcopoulo también sucede en el pueblo de Arginia, que está más arriba del Marcopoulo. ¿Y cómo son esas serpientes? Las serpientes son aterciopiladas, con ojos brillantes, de cabeza ancha, tienen una cruz formada por 4 puntos negros en ella y la lengua bífida también se asemeja a una cruz. Según los científicos, estas serpientes pertenecen a la especie Telescopus phalax, que es endémica del Mediterráneo, y que si bien es venenosa, raras veces inyecta el veneno porque los colmillos están en la parte posterior de la mandíbula superior, y sus alimentos son básicamente lagartijas. Según el libro del Génesis capítulo 3, la serpiente era el más astuto de los animales que había creado Dios,
y por eso se asocia al demonio con la serpiente. Pero en el capítulo 10 de Mateo, Jesús envía a los apóstoles diciéndoles que los envía en medio de lobos y les pide que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero además de la aparición de las serpientes, hay otro hecho milagroso que se produce en la misma fecha en otro lugar de la isla de Cefalonia, en la ciudad de Langobarta, en el norte. Allí se venera un ícono de la Madre de Dios de los lirios debido a un fenómeno que sucede cada 15 de agosto, o sea, en la fiesta de la Asunción. Este ícono tiene también una historia de hallazgo milagroso. Uno de los trabajadores del conde Lianos encontró un ícono de la Virgen en un campo con un lirio blanco a su lado. El campesino fue a avisarle al conde lo que sucedía y mientras tanto puso el ícono en un pajar. Pero el conde le dijo que llevara el ícono a la iglesia de San Demetrio. Sin embargo, en la noche el conde soñó la aparición de la Madre de Dios que le dijo que llevara el ícono a su casa. Aterrorizado por el mensaje, que no sabía si era cierto o no, llevó el ícono a su casa y se curó milagrosamente su hija que estaba enferma. Entonces el conde construyó una iglesia en el sitio donde se encontró el ícono. Ese ícono es en el que suceden los milagros de la segunda floración de los lirios. Pero esto no se trata de un hecho muy antiguo, sino que aparentemente tiene un comienzo relativamente reciente. La leyenda es que en 1943, cuando la región del Dodecaneso estaba ocupada por los italianos, un niño llevó en mayo un lirio blanco y lo colocó al lado del ícono. Y en agosto este lirio ya seco produjo flores nuevamente. Y a partir de ahí sucede nuevamente todos los años. Es costumbre que en mayo, en la fiesta de la Anunciación ortodoxa, se depositen fragantes lirios blancos, llamados partenocrinini, en jarrones y ramilletes frente a los íconos de la Madre de Dios. Esta es la época en que florecen los lirios, y como son unas flores muy fragantes y hermosas, los habitantes de la zona suelen cultivarlos e incluso se cultivan en los jardines de las iglesias. Y con el paso de la semana los lirios se han secado, pero igual se dejan en sus jarrones y ramilletes. Y así llegamos a la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, con imágenes de la Madre de Dios de los lirios rodeada de jarrones y ramilletes de lirios secos. Pero de repente sucede un hecho extraordinario. 3 meses después de haber sido arrancados de la planta, los lirios vuelven a florecer el 15 de agosto. Y para demostrar que esto es un hecho milagroso, los tallos continúan secos, pero florecen flores de lirio en ellos. Realmente es un hecho muy extraordinario, porque una vez que el tallo está completamente seco y se corta la flor, no pueden brotar nuevamente flores, pero sin embargo los lirios cortados en mayo florecen nuevamente en agosto. Los jarrones además no tienen agua, e incluso florecen los lirios que se ponen al lado del ícono en ramilletes sin estar en un jarrón. Los lirios, debemos recordar, tienen una larga tradición cristiana. Está especialmente vinculada con la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica a la Santísima Virgen que va a ser Madre de Dios. Y es por eso que en algunos íconos de la Anunciación se ve al ángel Gabriel sosteniendo un lirio. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar de estos 2 milagros que suceden todos los años en la fiesta de la Asunción el 15 de agosto en la isla griega de Cefalonia o Kefalonia. Son hechos extraordinarios que se conocen poco. Y entonces me pregunto, ¿qué otros hechos extraordinarios y poco conocidos tú conoces que suceden anualmente? El padre Michel Rodríguez, en un retiro virtual, nos contó su experiencia en la batalla espiritual contra el demonio. Y él nos dice lo siguiente: estaba realizando un exorcismo un día. Tenía un médico como intercesor conmigo, que estaba rezando el rosario. Cuando hago exorcismos, siempre tengo a alguien rezando el rosario constantemente. Esto es importante, una necesidad. Recuerde que cuando la Virgen María dio el rosario en Fátima, ella prometió que podía detener la guerra con el rosario. Es una arma muy poderosa. Cuando David estaba frente a Goliat, parecía que él no tuviera nada, pero realmente tenía una piedra pequeña. Pero cuando se lo arrojó a Goliat, Goliat cayó. El rosario hace que Satanás caiga en el infierno. El rosario es un gran golpe para el demonio. Pero volvamos
a la historia, al exorcismo. Estaba yo exorcizando a la persona y de pronto vi que el doctor dejó de rezar el rosario. Me di vuelta y vi que estaba hipnotizado por el demonio. Así que lo abofeteé. «Señor», le dije, «Rosario, reza el rosario. Ayúdame con el rosario de María». Él me explicó después que él se vio a sí mismo a los 3 años delante de su madre y cometiendo una travesura. Y mi madre me estaba corrigiendo. Me sentía tan culpable por la travesura que había hecho. Entonces le dije a mi amigo médico: «Fuiste atrapado por el diablo. Debes confesar este pecado ahora». Por eso es importante, queridos hermanos, que cuando tu pecado no esté confesado, el diablo te molesta con él. Confiesa cada pecado que tengas, por más pequeño que sea. El diablo está muy enojado con el sacramento de la confesión, porque de esa manera Jesús borra la memoria del diablo, por lo que el diablo ya no recuerda qué pecado cometiste. Por eso es tan importante confesar los pecados que has cometido y omitido. Cuando sales del confesionario, Satanás no puede reconocer cuando te mira, porque Cristo te ha perdonado y la gracia vive en ti. Estás cristificado por la gracia de Cristo. Cristo está brillando en ti. El diablo no puede mirarte porque eres demasiado brillante. ¿Sabes lo que hará? Él te enviará personas que están en pecado para sugerirte que puedas cometer un error y caer en un pequeño pecado. Siempre es pequeño. Por ejemplo, si tu seducción es el cigarrillo, te pondrá un cigarrillo, pero después de eso se convierte en un paquete y después te va a dar más, hasta que no puedas parar y de pronto te has convertido en adicto. Siempre es así. ¿Tú crees que el diablo dirá cuando se acerque a ti ¡bú! No. Él lo hace inteligentemente. Él busca tu debilidad. Él sabe qué hacer. Es el gran seductor. Otro día, cuando estaba en una de mis parroquias, donde el obispo me nombró como exorcista, estaba realizando un exorcismo en una habitación de mi rectoría. Fuera de mi ventana pude ver a una amable y gentil dama que venía cada año para cuidar las flores. Los demonios gritaban tan fuerte que pensé: ella seguramente se va a asustar y se preguntará ¿qué está pasando allí? Y por ahí de repente llamé a la policía. Rápidamente me contuve y pensé: ¿qué estoy pensando? Algo quiere que pare, así que seguí con el exorcismo. Más tarde, ese día, me acerqué a ella después de la misa. «¿Cómo estás?», le dije. Ella me respondió: «Muy bien». «¿Viniste y volviste a cuidar las flores?», le dije. «Sí, padre, me encantan mucho». «Dime una cosa, cuando llegaste por la tarde, ¿escuchaste algún ruido, algún grito?». Ella me dijo: «No, padre, nada». «¿Por qué?». Y entonces es cuando comprendí que el Señor hizo que el sonido desapareciera para ella. Esto es exactamente lo que el Señor hará en uno de sus refugios. Él te protegerá de los cazadores. Los demonios no podrán escucharte, verte ni entrar a tu hogar.